Estudio comparativo de religiones. Editor División del Comité de Antropología Gnóstica, CAG, dedicatoria. A.S.S. Dalai Lama, por el gran esfuerzo que ha realizado por unir en amistad a todas las religiones del mundo. Portada obra La Cruz del Redentor del Mundo está escrita la palabra sagrada INRI. Ignis. Natura renovatur integram. El fuego renueva incesantemente la naturaleza. INRI es el fuego. INRI es el Cristo cósmico, unidad múltiple perfecta. Quienes se pronuncian contra el culto al fuego, de hecho se pronuncian contra el Cristo cósmico. Ningún tema de meditación resulta más provechoso al gnóstico verdadero que el fuego sagrado. El fuego nos envuelve y nos baña por todas partes. Viene de nosotros por el aire, por el agua y por la misma tierra que son sus conservadores y sus diversos vehículos. Nuestro nacimiento es el resultado concreto y específico de su reincorporación. Nuestra muerte, la consecuencia fatal de su desencarnación. Tratar de descubrir la naturaleza y la esencia del fuego es tratar de descubrir al Cristo íntimo, cuya real presencia se ha manifestado siempre bajo la apariencia ígnea. La zarza ardiente, Éxodo 3. 2, y el incendio del Sinaí a raíz de la entrega del Decálogo. Éxodo 19. 18, son dos manifestaciones ígneas. En el Apocalipsis, el Dios íntimo de cada uno de nosotros, aparece bajo la figura de un ser de jaspe y sardónica de color de llama, sentado en un trono incandescente y fulgurante, Apocalipsis 4. 35. Nuestro Dios es un fuego devorador, escribe Pablo de Tarso en su epístola a los Hebreos, capítulo 12. 29. Los persas consideraban al fuego como la más perfecta imagen del logo solar. Los británeos de los griegos eran siempre y en forma constante un hogar perpetuo. La vesta maravillosa y formidable de los etruscos, de los sabinos y de los romanos ardía constantemente. Las diversas culturas autóctonas de la América prehispánica rindieron siempre culto al fuego. Moisés conservó la práctica del fuego perpetuo en el lugar sagrado, entre las ceremonias cuya selección fijó y que en minuciosos detalles describió a los israelitas. El fuego sagrado sigue resplandeciendo gloriosamente en el cristianismo gnóstico, muy a pesar del odio que contra tal culto sientan los tenebrosos y sin introducción el agente primordial que debemos tener en cuenta los seres humanos hacia el mundo del espíritu, estemos donde estemos, en cualquier parte del mundo, es tener conocimiento experimental o propio de la religión de la cual hacemos parte. Ciertamente, cada una de las religiones que existen en nuestro planeta cumplen una misión cardinal. Pero para que cada una de ellas ayude vigorosamente a la humanidad, desde su expresión práctica, los miembros de estas deben cumplir ciertos factores trascendentales. Uno de ellos es que los practicantes, es decir, nosotros mismos, vivamos sus principios de manera sincera. ¿Cómo? Que sus enseñanzas hagan parte integral de nuestras vidas. Es decir, no han de estar desligadas de los aspectos intrínsecos y extrínsecos de nuestra existencia cotidiana. Si entramos a un templo y recitamos ciertas oraciones, o quizá tengamos un tipo de sentimiento espiritual, pero en cuanto salimos a la calle, ese sentimiento desaparece completamente, estamos actuando de una forma incorrecta, pues en este caso no se compagina la enseñanza religiosa que recibimos con la práctica de la misma. Lo benévolo es que el mensaje religioso debe estar inextinguible en nosotros donde quiera nos hallemos. Las enseñanzas de nuestra religión tienen que estar vigentes en nuestras vidas. Hasta el punto que, cuando solicitemos impulso íntimo particular, estas instrucciones estén vivas. La religión solo puede ser realmente poderosa cuando se ha transformado en parte plena de nuestra existencia. Por eso es perentorio experimentar con gran profundidad los valores espirituales de nuestra propia religión, o sea, conocer estos cánones no solo en el nivel intelectual, sino también a través de nuestra propia comprensión individual. Muchas veces concebimos diferentes ideas religiosas en un plano demasiado superficial o mental, pero sin un sentir de fondo, así, las ideas de la religión permanecen restringidas, pues, debemos practicar en forma veraz, para que la religión que hemos abrazado se convierta en parte de nuestra vida. Otro agente de espiritualidad que debemos vivir en la religión a la cual pertenecemos, es a lo pertinente con las interrelaciones entre las distintas religiones del mundo. Uno debe reconocer el hecho de que existen diferentes religiones y esto es de
fundamental importancia para que ellas puedan desplegar un respeto recíproco legítimo, y esto creará un contacto cercano entre todas las religiones del planeta, lográndose que éstas sean seguras y serias en el momento de ejercitar un grande beneficio a la humanidad entera. A lo largo de los incontables siglos, las religiones han aportado elementos maravillosos para una transformación de los seres humanos. Todas las religiones ostentan un tremendo contenido para generar bondad, compasión, caridad en las personas, independientemente de sus diferentes formas que toman para llegar a la humanidad en un determinado escenario social. Incuestionablemente todas las religiones tienen el potencial de cambiar al ser humano. Si mantenemos una relación estrecha con individuos de otras religiones, desplegaremos una actitud mental delicada y un mutuo respeto en correspondencia. Por lo que resulta humanitario que practicantes de distintas religiones se congreguen para intercambiar prácticas y técnicas que auxilien a desplegar la tolerancia, la compasión y el amor, conllevando con esto a desarrollar la fraternidad entre ellas, además de lograr otros resultados humanitarios, como la coexistencia y la proximidad entre los seres humanos. Resulta un exabrupto que nos tornemos en enemigos de nuestros semejantes por el hecho de pertenecer a otras religiones. La concordia y la aproximación entre todas las religiones es el pedestal de una auténtica cultura del ser, y sin esta cultura continuaremos viviendo los innumerables problemas que fragmentan a la humanidad. Las religiones son el gran remedio para aniquilar el conflicto humano, y si esta misma medicina se torna en una fuente más de conflicto, sería algo infausto. Horrorosamente, en el pasado, como en la actualidad, brotan conflictos en nombre de la religión debido a las discrepancias de las cienas religiosas, pero no de sus principios, y esto de por sí es fatal. El yogi Ramakrishna, que por el año 1880 vivía en el monasterio de Dakshineswar, cerca de Calcuta, y que se hizo conocido por los trabajos de sus discípulos más notables como Vivekananda y Avedananda, aceptaba por igual a todas las religiones. Él mismo decía que pertenecía simultáneamente a todas las religiones. Durante 12 años de su vida se dedicó a seguir una y otra vez el camino del ascetismo de acuerdo con las reglas de cada una de las grandes religiones. Y siempre llegaba al mismo resultado, al estado de samadhi o éxtasis, del que llegó a convencerse, que constituye la finalidad de todas las religiones. Ramakrishna solía por lo tanto decir a sus discípulos por propia experiencia, que había llegado a la conclusión que todas las grandes religiones son una, y estaba convencido que todas ellas conducen igualmente a Dios, esto es, al conocimiento supremo. El eterno principio crístico, el adorable Dios Christus, Cristo, deviene de arcaicos cultos al Dios fuego. Las letras P, pira, y la X, cruz, significan el jeroglífico de producir el fuego sagrado. Cristo fue adorado en los misterios de Mitra, Apolo, Afrodita, Júpiter, Jano, Vesta, Baco, Astarte, Demeter, Quetzalcóatl, etc. Jamás ha faltado en religión alguna el principio Cristo. Todas las religiones son una sola. La religión es inherente a la vida, como la humedad al agua. La gran religión cósmica universal se modifica en millares de formas religiosas. Los sacerdotes están plenamente identificados unos con otros en todas las formas religiosas por los principios fundamentales de la gran religión cósmica universal. No existe diferencia básica entre el sacerdote mahometano y el sacerdote judío, o entre el sacerdote pagano y el legítimo cristiano. La religión es una, única y absolutamente universal. Las ceremonias del sacerdote sintoísta del Japón o de los lamas mongoles son similares a las ceremonias de los mamás del África y Oceanía. Cuando una forma religiosa se degenera, desaparece, en su lugar la vida universal crea nuevas formas religiosas. El auténtico cristianismo primitivo viene del paganismo. Antes del paganismo se veneró en todos los cultos al Cristo cósmico. En Egipto, Cristo era Osiris y quien lo encarnaba era un osirificado. En todas las épocas han vivido maestros de sabiduría que se han asimilado al principio crístico universal infinito. En Egipto, Hermes fue el Cristo. En México, el Cristo fue Quetzalcóatl. En la India sagrada, Krishna es Cristo. En la Tierra Santa, el gran gnóstico Jesús, educado en la tierra de Egipto, fue quien tuvo la dicha de asimilarse el principio crístico universal y por ello mereció ser rebautizado con la deidad del fuego y de la cruz, Christus. El Nazareno
Jesús Zeus, es el hombre moderno que encarna totalmente el principio crístico. Universal. Antes de él, muchos maestros encarnaron ese principio crístico del fuego. El rabí de Galilea es un dios porque encarnó totalmente al Cristo cósmico. Hermes, Quetzalcóatl, Krishna, son dioses porque también encarnaron al Cristo cósmico. Es necesario adorar a los dioses. Ellos ayudan a sus devotos. Pedid y se os dará. Golpead y se os abrirá. El arte de producir el fuego es la suprasexualidad. Solo con el matrimonio perfecto podemos producir el fuego, desarrollarlo y encarnar al Cristo. El principio Cristo es siempre el mismo. Los maestros que lo encarnan son Budas vivientes. Entre estos últimos, siempre existen jerarquías. El Buda Jesús es el iniciado más exaltado de la fraternidad universal blanca. Dionisio Cristo de Grecia. Cuando una forma religiosa ha cumplido su misión, se desintegra. Jesús el Cristo, fue de hecho el iniciador de una nueva era. Jesús fue una necesidad religiosa de la época. La casta sacerdotal pagana a fines del Imperio Romano había caído en el más completo descrédito. Las muchedumbres ya no respetaban a los sacerdotes y los artistas. Satirizaban en comedias a los divinos rituales, motejando irónicamente a las divinidades del Olimpo y del Averno. Es doloroso ver cómo estas gentes imitaban al dios Baco, en una mujer borracha, y otras veces lo caricaturizaban como un borracho panzón montado en un burro. A la inefable y bendita diosa Venus la representaron como una mujer adúltera que andaba en busca de placeres orgiásticos, seguida por las ninfas que eran perseguidas por sátiros al frente de Pan y Baco. Por aquella época de decadencia religiosa, los pueblos de Grecia y Roma ya no respetaban ni siquiera a Marte, el dios de la guerra. Lo representaban sarcásticamente. Atrapado por la red invisible de Vulcano, en instante de pleno adulterio con su esposa, la bella Venus. La forma como se burlaban del ofendido, la burla, la ironía, etc., revelan, a las claras, la decadencia del paganismo. No se salvó de la profanación ni siquiera Júpiter Olimpo, el padre de los dioses, pues lo representaban mordazmente en muchas socarronerías ocupado en seducir a diosas, ninfas y mortales. Príapo se convirtió en el terror de los esposos y el Olimpo, antigua morada de los dioses, en una desenfrenada bacanal. El terrible Averno, infierno, gobernado por Plutón, fuente de terror de innumerables siglos, ya no espantaba a nadie y fue entonces comediado con intrigas de todo género, sarcasmos y burlas que hacían reír a todo el mundo. De nada sirvieron entonces los anatemas y excomuniones de los sacerdotes, pontífices, mitrados, etc., etc. Ya las gentes no los respetaban. La forma religiosa había cumplido su misión y su muerte fue inevitable. La mayor parte de los sacerdotes se degeneraron entonces y se prostituyeron en los ya degenerados templos de Vesta, Venus, Afrodita y Apolo. Por aquella época fue cuando muchos sacerdotes paganos se convirtieron en vagabundos, comediantes, titiriteros, limosneros. Las personas comunes y corrientes se burlaban de ellos y los corrían a pedradas. En eso terminó la forma religiosa del paganismo romano. Ya esa forma había cumplido su misión y ahora no le quedaba más remedio que la muerte. El mundo necesitaba algo nuevo. La religión universal necesitaba manifestarse con una nueva forma. Jesús fue entonces el iniciador de esa nueva era. Jesús el Cristo, fue de hecho la figura divina de la nueva edad. El concilio de Nicea celebrado en el año 325 no creó un nuevo héroe, como suponen los cerdos del materialismo. En el concilio de Nicea se reconoció oficialmente una doctrina y un hombre. La doctrina fue el cristianismo primitivo, hoy desfigurado por la secta católica romana. El hombre fue Jesús. Muchos hombres se habían declarado avataras de la nueva era, pero ninguno, a excepción de Jesús, había enseñado la doctrina de la nueva era. Los hechos son los que hablan y Jesús habló con hechos. Por eso se le reconoció como iniciador de la nueva era. La doctrina de Jesús es el esoterismo crístico, la religión solar de todas las edades y siglos. El gnosticismo enseñado por Jesús es la religión del sol, el cristianismo primieval de los dioses de la aurora. Buda Cristo de la India. En el concilio de Nicea se le dio de hecho personería jurídica a una nueva forma religiosa que había soportado durante mucho tiempo persecuciones y martirios espantosos. Basta recordar los circos de leones en tiempos de Nerón, cuando los
Cristianos eran echados a la arena para ser devorados por estas fieras. Recordemos las épocas de las catacumbas y los sufrimientos de todos aquellos gnósticos. Era muy justo que en el concilio de Nicea se reconociera definitivamente, en forma totalmente oficial, una doctrina solar y un hombre que había encarnado al Cristo cósmico. Aclaramos que los dioses santos de las religiones egipcias, griegas, romanas, ibéricas, escandinavas, gálicas, germánicas, asirias, arameas, babilónicas, persas, etcétera, etcétera, no han muerto. Esos dioses cumplieron su misión y luego se retiraron. Eso es todo. En un futuro Manvantara, día cósmico o manifestación, esos dioses inefables y sus religiones divinas volverán en su tiempo y en su hora para una nueva expresión. Cuando una forma religiosa desaparece, entrega sus principios ecuménicos universales a la forma religiosa que le sucede. Esa es la ley de la vida. Jesús tiene los divinos atributos de Krishna, Buda, Zeus, Júpiter, Apolo. Todos ellos nacen de una virgen antes del parte, en el parto y después del parto. Realmente, el Cristo nace siempre de la Virgen Madre del mundo. Sepamos que todo Cristo ha practicado suprasexualidad. Los emblemas, símbolos y dramas del nacimiento de los dioses son siempre los mismos. El dios Mitra nace el 24 de diciembre a las 12 de la noche, como Jesús. El lugar de nacimiento de Jesús fue Belén, nombre que viene del nombre del dios de los babilónicos y germanos que así denominaban al dios Sol, Belo Beleno. Con esto se quiso dar a entender la realidad de un hombre que encarnó al Cristo Sol. El esoterismo gnóstico crístico reemplazará en la nueva era de Acuario a la forma católica, y el ser humano venerará a los dioses inefables. El matrimonio perfecto es el camino religioso de la nueva era. Es imposible encarnar el Cristo cósmico sin la suprasexualidad. Los 4 evangelios solo se pueden conocer con la clave de la suprasexualidad y el matrimonio perfecto. Los 4 evangelios solo se escribieron para servir de guía a los pocos que recorren la senda del suprasexo. Los 4 evangelios nunca fueron escritos para las multitudes. El trabajo de adaptar el drama cósmico a la nueva edad fue maravilloso. En este trabajo intervinieron grupos secretos de iniciados. Estos hicieron una obra espléndida. Cuando las gentes profanas estudian los evangelios, los interpretan equivocadamente. Jesús tuvo el heroísmo de asimilarse la sustancia Cristo. Esto lo consiguió trabajando con Inri, fuego. Así fue como el hierofante pudo ser uno con el Padre. Jesús se convirtió en un Cristo y subió al Padre. Todo aquel que se asimila la sustancia Cristo en lo fisiológico, biológico, anímico y espiritual se convierte en un Cristo. Así, pues, Cristo no es ningún tipo de individuo humano o divino. Cristo es una sustancia cósmica que se halla contenida en todo el espacio infinito. Necesitamos formar a Cristo en nosotros. Esto solo es posible con Inri, fuego. Quetzalcóatl, el Cristo mexicano. Quien forma a Cristo se convierte en Cristo. Solo Cristo puede subir al Padre. Este último tampoco es ningún individuo humano o divino. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son sustancias, fuerzas, energías trascendentales terriblemente divinas. Eso es todo. Lo que sucede es que las gentes desgraciadamente tienen una marcada tendencia a antropomorfizar a estas fuerzas de tipo superior. Jesús vivió el drama de la pasión, pero no es el único que lo ha vivido. Antes de él, algunos iniciados como Hermes, Quetzalcóatl, Krishna, Orfeo, Buda, etcétera, etcétera, lo vivieron. Después de él, algunos otros lo han vivido. El drama de la pasión es cósmico. La síntesis de todas las religiones, escuelas y creencias es el Cristo y la suprasexualidad. A nadie perjudica el matrimonio perfecto. Todos los sacerdotes de todas las religiones, los preceptores de todas las escuelas, los adoradores del Cristo, los amantes de la sabiduría, pueden recorrer la senda del matrimonio perfecto. La síntesis no daña a nadie y beneficia a todos. Esta es la doctrina de la síntesis. Esta es la doctrina de la nueva era. Los miembros de todas las escuelas, religiones, sectas, órdenes, etc., bien podemos ponernos de acuerdo sobre la base del matrimonio perfecto para fundar una nueva civilización basada en la sabiduría crística. Necesitamos una nueva civilización cuyo fundamento sea el matrimonio perfecto. El mundo entero está en crisis y solo con el amor podemos salvarnos.
Nosotros, los gnósticos, no estamos en contra de ninguna religión porque esto sería absurdo. Todas las religiones se necesitan. Todas las religiones son manifestaciones diversas de la religión cósmica universal infinita. Lo grave, lo lamentable sería un pueblo sin religión. Creemos que todas las escuelas y sectas cumplen su misión enseñando, estudiando, reflexionando, etc. Lo importante, y eso es lo fundamental, es que la gente siga la senda del matrimonio perfecto. El amor no perjudica a nadie, no daña a nadie. La gnosis es la llama de donde salen todas las religiones, escuelas y creencias. La gnosis es sabiduría y amor. Aquellos que creen llegar a la cristificación con el tiempo y mediante la evolución, reencarnándose y ganando muchas experiencias, están de hecho equivocados. Esos que así piensan están aplazando el error de siglo en siglo, de vida en vida, y la realidad es que al fin se pierden en el abismo. Nosotros, los gnósticos, no negamos la ley de la evolución. Únicamente afirmamos que dicha ley no cristifica a nadie. Las leyes de evolución e involución son leyes puramente mecánicas de la naturaleza que se procesan simultáneamente en todo el gran laboratorio de la naturaleza. Muchísimos organismos, muchísimas especies son producto de la involución, y muchos otros organismos y especies son producto de la evolución. Lo grave es atribuirle a la evolución cosas, virtudes y cualidades que ésta no tiene. La evolución no cristifica a nadie. Quien quiera la cristificación necesita la revolución de la conciencia. Esta solo es posible trabajando con el grano, con el ens seminis. Viracocha, el Cristo de los Incas. Hemos de aclarar que el trabajo con el grano tiene 3 líneas completamente definidas. Primera, nacer. Segunda, morir. Tercera, sacrificio por la pobre humanidad doliente. Nacer es un problema completamente sexual. Morir es cuestión de santidad. Sacrificio por la humanidad es cristocentrismo. Debe nacer el ángel dentro de nosotros mismos, este nace de su germen sexual. Debe morir Satán, esto es cosa de santidad. Debemos dar la vida para que otros vivan, esto es cristocentrismo. El hierofante Jesús vivió realmente el drama de la pasión así como está escrito. Jesús fue todo un hombre. Jesús no fue el castrado que presentan muchas religiones. Jesús recorrió la senda del matrimonio perfecto. Jesús formó al Cristo dentro de sí mismo practicando suprasexualidad con su mujer. Esto que estamos afirmando escandalizará a los fanáticos, pero cuando los científicos tengan en su poder los registros acásicos de la naturaleza, entonces las gentes nos darán la razón porque podrán ver, por sí mismas, la vida de Jesús mediante ultramodernos televisores, no importa el nombre que a esos aparatos se les dé en aquella época. En esos registros del acásico se conocerá toda la historia del mundo, la vida de todos los grandes hombres, la historia completa de la humanidad. Las enseñanzas del Zend-Avesta a semejanza de los principios doctrinarios contenidos en el libro de los muertos de los egipcios, contienen el principio Cristo. La Ilíada de Homero y la Biblia hebrea, así como los Edas germanos y los libros sibilinos de los romanos contienen el mismo principio Cristo. Esto es suficiente para demostrar que el Cristo es anterior a Jesús de Nazaret. Cristo no es un solo individuo. Cristo es un principio cósmico que debemos asimilarlo dentro de nuestra propia naturaleza físico-psíquico-somática y espiritual mediante la suprasexualidad. Entre los persas, Cristo es Ormuz, Ahura Mazda, el terrible enemigo de Ahriman, Satán. Entre los indostanes Krishna es el Cristo, y el evangelio de Krishna es muy semejante al de Jesús de Nazaret. Entre los egipcios, Cristo es Osiris y todo aquel que lo encarnaba era de hecho un osirificado. Entre los chinos es Fu y el Cristo cósmico, quien compuso el I Ching, libro de las leyes y nombró ministros dragones, símbolo de que eran sabios en el sentido completo de la palabra. Entre los griegos, el Cristo se llama Zeus, Júpiter, el padre de los dioses. Entre los aztecas es Quetzalcóatl, el Cristo mexicano. Entre los Edas germanos es Balder, el Cristo que fue asesinado por Der, dios de la guerra, con una flecha de muérdago, etc. Así podríamos citar al Cristo cósmico en millares de libros arcaicos y viejas tradiciones que vienen de millones de años antes de Jesús. Todo esto nos invita a aceptar que Cristo es un principio cósmico, contenido en los principios sustanciales de todas las religiones. Ormuz, el Cristo persa. Realmente solo existe de hecho una sola religión única y cósmica.
Esta religión asume diferentes formas religiosas según los tiempos y las necesidades de la humanidad. Así pues, resultan absurdas las luchas religiosas porque en el fondo todas son únicamente modificaciones de la religión cósmica universal. Desde este punto de vista afirmamos que este cuaderno no está contra ninguna religión, escuela o sistema de pensamiento. Lo único que hacemos en este cuaderno es entregarle a la humanidad una clave, una llave con la cual todo ser viviente puede asimilarse el principio Cristo, contenido en el fondo de todas las grandes religiones del mundo. Reconocemos a Jesús como el nuevo Hijo del Hombre que asimiló totalmente el principio Cristo, y de hecho se convirtió en un Dios hombre. Consideramos que nosotros debemos imitarlo. Él fue un hombre completo, un verdadero hombre en el sentido más exacto del término, que mediante el suprasexo logró asimilarse absolutamente el principio Cristo cósmico. Aquellos pocos bien comprensivos deben estudiar el Evangelio de Juan, capítulo 3. 1, 21. Allí encontrará el devoto, pura y legítima suprasexualidad enseñada por Jesús. Es claro que la enseñanza está en clave, pero el entendido entenderá intuitivamente. La moderna humanidad ha cometido el error de separar al gran Maestro Jesús de todos sus antecesores que como él también se cristificaron. Esto ha perjudicado a la humanidad actual. Necesitamos comprender cada vez mejor que todas las religiones son únicamente una sola religión. Todo el drama de Jesús de Nazaret es semejante al drama de Krishna en la India, y a la de los otros cristificados del mundo. De ahí que el Evangelio de Jesús es semejante al de Krishna. En el Cristo cósmico no existen diferencias jerárquicas. En el mundo de la verdad todos somos uno. Empero es bueno aclarar que el Buda, o iluminado Jesús, es el maestro más exaltado del universo. Buda es el espíritu realizado de todo hombre perfecto. Cristo es la verdad. El drama de Jesús el Cristo, con su vida, pasión y muerte y resurrección debe ser vivida por todo aquel que anhele cristificarse. Entre los chinos, Cristo es Fuji. El Cristo chino nace milagrosamente por obra y gracia del Espíritu Santo. Paseándose una virgen llamada Oase por la orilla del río. Puso su pie sobre la huella del grande hombre. Inmediatamente se conmovió viéndose rodeada por un resplandor maravilloso y sus entrañas concibieron. Transcurridos 12 años, el día cuarto de la 10ª luna, a medianoche nació Fuji, llamado así en memoria del río a cuya orilla fue concebido. Entre los mexicanos antiguos Cristo es Quetzalcóatl que fue el Mesías y el transformador de los toltecas. Estando un día Chimalmán sola con sus 2 hermanas se le apareció un enviado del cielo. Las hermanas al verlo mueren de espanto y ella oyó de boca del ángel que concebiría un hijo y concibió al instante, sin obra de varón, a Quetzalcóatl, que fue el Mesías de los toltecas. Entre los japoneses Cristo es Amiga, quien intercede ante la diosa suprema Tensei Daitain, rogando por todos los pecadores. Amiga, el Cristo japonés de la religión sintoísta es quien tiene el poder de abrir las puertas del Gokurak. Paraíso. Krishna. Los Edas germanos citan a Cristos, el dios de su teogonía semejante a Jesús de Nazaret nacido el día de Navidad, 24 de diciembre a la medianoche, lo mismo que los cristificados nórdicos, Odín, Wotan y Heleno. Reiteramos, el Evangelio de Krishna en la India milenaria es similar al Evangelio cristiano. El nacimiento de Krishna fue similar al nacimiento de Jesús. Devaki concibió a Krishna por obra y gracia del Espíritu Santo. El niño Dios, Krishna fue transportado al establo de los pastores, el establo de Nanden, y los dioses y los ángeles vinieron a adorarle. Entre los griegos Cristo es Zeus y entre los romanos es Júpiter tonante. Los Cristos Júpiter, Zeus, Apolo nacen de vírgenes inmaculadas. En el viejo Egipto de los faraones Cristo es Osiris. Hermes Trismegisto es el Cristo egipcio, él encarnó a Osiris, Cristo. Todo hombre que logre asimilarse la sustancia Cristo se convierte de hecho en un Cristo viviente. Jesús no fue el primero que encarnó la verdad ni tampoco será el último. Falismo sagrado o da religión tiene origen sexual. En África y Asia es corriente la adoración al Lingam Yoni y Pudenda. El budismo secreto es sexual. En budismo zen se enseña prácticamente la suprasexualidad. Buda enseñó suprasexo en secreto. Existen muchas divinidades fálicas. Shiva y Agni en la India son divinidades fálicas. Legba en África. Venus, Baco, Priapo y Dionisio en Grecia y Roma fueron divinidades fálicas.
Los judíos tenían dioses fálicos y bosques sagrados consagrados al culto sexual. A veces los sacerdotes de los cultos fálicos se dejaron caer miserablemente y se hundieron en el desenfreno de las orgías bacanales. Heródoto refiere: todas las mujeres de Babilonia tenían que prostituirse con los sacerdotes en los templos de Milita. Esto no es suprasexo, se le considera símbolo fálico. Mientras que en Grecia y Roma, en los templos de Vesta, Venus, Afrodita, Isis, etc., las sacerdotisas ejercían su santo sacerdocio sexual. En Capadocia, Antioquía, Pamplos, Chipre y Vilos, las sacerdotisas celebraban grandes procesiones portando, con infinita veneración y mística exaltación, un gran falo, cual dios o cuerpo generatriz de la vida y de la simiente. La Biblia tiene también muchas alusiones al culto fálico. El juramento desde la época del patriarca Abraham, lo hacían los judíos apoyando la mano bajo el muslo, o sea sobre el miembro sagrado. La fiesta de los tabernáculos era una conmemoración semejante a las famosas Saturnales de los romanos. El rito de la circuncisión es fálico. Totalmente. La historia de todas las religiones está llena de símbolos y amuletos fálicos, tales como el mizpá hebreo, el poste de mayo cristiano, etc. En tiempos antiguos se veneró profundamente piedras sagradas de formas fálicas, a veces semejantes al miembro viril, otras veces semejantes a la vulva, piedras de pedernal y de sílice, que se tenían por sagradas, por cuanto con ellas producían el fuego, ocultamente desarrollado en la médula espinal de los sacerdotes paganos, como divino privilegio. En el cristianismo encontramos mucho falismo. La circuncisión de Jesús, la fiesta de los Reyes Magos, el Corpus Christi, etc., son fiestas fálicas heredadas de las santas religiones paganas. La paloma, símbolo del Espíritu Santo y de la voluptuosa Venus Afrodita, se la representa siempre como instrumento fálico que utilizó el Espíritu Santo para fecundar a la Virgen María. La misma palabra sacrosanto proviene de sacro, y por lo tanto es de origen fálico. El culto fálico es terriblemente divino. El culto fálico es tremendamente científico. Y profundamente filosófico. Ya nos encontramos en la era de Acuario y en estos tiempos los mismos laboratorios descubrirán los principios energéticos y místicos del falo y del útero. Las glándulas sexuales encierran terribles fuerzas que la ciencia del laboratorio descubrirá. Entonces se reconocerá públicamente el valor científico de los cultos fálicos antiguos. La serpiente es un símbolo fálico. Dentro de la semilla existe todo el potencial de la vida universal. La ciencia materialista actual no sabe sino criticar burlonamente lo que no conoce. En los patios empedrados de los templos aztecas, hombres y mujeres se unían sexualmente para despertar el fuego del amor, conocido en la India con el nombre sagrado de Kundalini. Allí, las parejas permanecían meses y años enteros amándose y acariciándose y practicando suprasexo sin derramar el semen. Eyacularlo era un sacrilegio. En los misterios de Eleusis y la suprasexualidad eran la base misma de los misterios. El falismo es la base de la realización a fondo. Todas las principales herramientas de la masonería sirven para trabajar con la piedra filosofal, alegoría de la sexualidad trascendente. Cada maestro masón debe cincelar bien su piedra filosofal. Esta piedra es el sexo. Debemos edificar el templo del Eterno, sobre la piedra viva. El matrimonio perfecto y el Cristo cósmico constituyen la síntesis de todas las religiones, escuelas, órdenes, sectas, logias, yogas, etcétera, etcétera, etcétera. Es lástima, ¿verdad?, que tantas gentes que hallaron la síntesis práctica, se hayan salido de ella para caer en el intrincado laberinto de las teorías. Cuenta la tradición que en el centro del laberinto existía la síntesis, es decir, el lábaro del templo. La palabra laberinto viene etimológicamente de la palabra lábaro. Este último era un hacha de doble filo, símbolo de la fuerza sexual, masculino-femenina. Realmente quien encuentra la síntesis, comete la más grande de las tonterías. Cuando se sale del centro y se regresa a los complicados corredores de todas las teorías que forman el laberinto de la mente. Cristo y el suprasexo representan la síntesis religiosa. Si hacemos un estudio comparativo de religiones, descubriremos que en el fondo de todas las escuelas, religiones y sectas esotéricas, existe el falismo. Recordemos a Peristera, ninfa del cortejo de Venus transformada en paloma por el amor. Recordemos a la Venus virtuosa, recordemos las procesiones del dios Príapo en la vieja Roma.
Augusta de los Césares, cuando las sacerdotisas de los templos llenas de éxtasis portaban majestuosamente un enorme falo de madera sagrada. Con justa razón dice Freud, el fundador del psicoanálisis, que las religiones tienen origen sexual. En el matrimonio perfecto se encierran los misterios del fuego. Todos los cultos al fuego son absolutamente sexuales. Símbolo fálico en la cultura Tumaco, Colombia. La síntesis de todas las religiones, escuelas y sectas es el suprasexo y el Cristo cósmico. Nosotros enseñamos la doctrina de la síntesis. Esta doctrina no puede jamás estar contra las diversas formas religiosas. Nuestras enseñanzas se hallan contenidas en todas las religiones, escuelas y creencias. Si el lector hace un estudio serio de todas las religiones del mundo, hallará el falo y el útero como síntesis de todos los misterios. No se conoce la primera religión o escuela de misterios donde se hallen ausentes el Cristo cósmico y los misterios del sexo. La doctrina de la síntesis no puede perjudicar a nadie, porque es la síntesis de todos. Nosotros invitamos a todos los devotos de todos los cultos, escuelas y creencias, para hacer un estudio comparativo de religiones. Nosotros invitamos a los estudiantes de todos los diversos sistemas de autoeducación íntima a estudiar el esoterismo sexual de todas las escuelas secretas de misterios. Nosotros invitamos a todos los yogis para estudiar la sexo yoga y el tantrismo blanco de la India, sin el cual ningún yogi puede lograr la liberación absoluta, la salvación. El suprasexo y el Cristo son la síntesis de todo estudio esotérico, sea cual sea su nombre, forma religiosa, o sistema educacional. Si nos atacan por decir estas cosas, si nos difaman, si nos critican, si se burlan de nuestra posición, si nos persiguen, si nos excomulgan, etcétera, etcétera, se debe lisa y llanamente a la ignorancia y a la falta de estudio de la gente. Cualquier forma religiosa o sistema esotérico se enriquece con la síntesis. La síntesis no puede perjudicar a nadie. Esta es la doctrina de la síntesis. Nosotros amamos entrañablemente a todas las formas religiosas. Sabemos que ellas son la manifestación amorosa de la gran religión cósmica universal. En el matrimonio perfecto se halla la suprema síntesis religiosa. Dios es amor y sabiduría. En el Cristo y en el sexo está la última síntesis de todas las logias, órdenes, escuelas, sectas, sistemas y métodos de autorrealización íntima, tanto de Oriente como de Occidente, tanto del norte como del sur. Dicen que existen 7 grandes religiones y 5000 sectas. Nosotros los gnósticos afirmamos que solo existe una sola gran religión, y esta es la verdad. Solo aquel que vivencia la verdad es profundamente religioso. La verdad quiere conocerse a sí misma en cada hombre. Jesús de Nazaret es un cuerpo viviente de la verdad. Jesús encarnó la verdad. Quien encarne la verdad se hace libre. Aquellos que encarnaron la verdad fundaron las grandes religiones y las grandes escuelas de misterios. Buda, Hermes, Krishna, Quetzalcóatl, etcétera, etcétera, encarnaron la verdad, y todo aquel que disuelva el yo y levante las columnas del templo sobre la piedra viva, el sexo, encarna la verdad. No hay religión más elevada que la verdad. Asana suprasexual indostánica. Debemos distinguir entre las formas religiosas y los principios religiosos. Es necesario saber que los principios son fórmulas cósmicas vivientes. Las cienas religiosas son los distintos sistemas de enseñar esos principios. La gran religión cósmica universal infinita asume distintas formas, según las necesidades de cada raza y de cada época. Así las formas religiosas se han sucedido unas tras otras a través de millones de años. La cinta sucesiva de todas las religiones que han existido en el mundo revela siempre los mismos principios inmutables de la verdad. ¿Podría un hombre no pertenecer a ninguna religión y sin embargo ser profundamente religioso? Todo aquel que sea capaz de vivenciar la verdad es profundamente religioso aunque no pertenezca a ninguna religión. La íntima relación de la mente con la verdad es religión. Solo el hombre religioso es verdaderamente revolucionario. Algunos filósofos dicen que las religiones han fracasado. Nosotros aseguramos que toda religión ha cumplido su misión histórica. Con un solo Buda viviente nacido entre las filas del budismo ya el budismo ha cumplido su misión. Con un solo cristificado entre las filas del cristianismo ya queda justificada la existencia del cristianismo. Con un solo imán entre las filas del mahometanismo, ya queda bien
Justificada la existencia de la religión mahometana. Todas las grandes religiones del mundo han logrado su objetivo con hombres que consiguieron el religaré, es decir, que encarnaron la verdad. Realmente muchos son los llamados y pocos los escogidos. Esta ley se ha cumplido ya en todas las religiones. No existe motivo para asegurar que las religiones fracasaron en su misión de religar al hombre con la verdad. En todas las religiones hay hombres de perfección que alcanzaron a religarse. Nosotros hemos investigado todos los grandes tesoros gnósticos, hemos escudriñado en el fondo de todas las religiones arcaicas, y hemos hallado en todo la clave suprema de la suprasexualidad en el fondo de todos los cultos. Ahora le entregamos este tesoro, esta llave a la humanidad doliente. Muchos leerán este cuaderno, pero pocos lo comprenderán. Quienes están acostumbrados a leer millares de libros por pura curiosidad intelectual, perderán de hecho la oportunidad de estudiar a fondo este cuaderno. No basta leerlo a la carrera. Se equivocan los que así piensan. Es necesario estudiarlo profundamente y comprenderlo totalmente. No solo con el intelecto, sino en todos los niveles de la mente. El intelecto es únicamente una pequeña fracción de la mente. El intelecto no es toda la mente. Quien comprende este libro únicamente con el intelecto, no lo ha comprendido. Solo con la meditación interna es posible comprenderlo en todos los niveles de la mente. También es un símbolo fálico. Se hace urgente practicar suprasexualidad para lograr la cristificación. En este cuaderno el lector hallará la clave suprema de la autorrealización íntima, de la liberación final o la salvación del alma. Suprasexualidad se practica en el cristianismo esotérico. Suprasexualidad se practica en el budismo zen. Suprasexualidad se practica entre los yogis iniciados. Suprasexualidad se practica entre los sufís mahometanos. Suprasexualidad se practicó entre todos los colegios iniciáticos de Troya, Egipto, Roma, Cartago, Eleusis. Suprasexualidad se practicó en los misterios mayas, aztecas, incas, druidas, etc. El objetivo de las religiones no es construir iglesias bonitas o templos soberbios, sino cultivar las cualidades humanas tales como la tolerancia, la generosidad y el amor. Cada religión, con su propia filosofía, sus propias tradiciones, se fija como objetivo apaciguar los sufrimientos del espíritu humano. Poco importa si tal religión es superior a cualquier otra. Lo que cuenta es saber cuál es la que mejor se adapta a las expectativas de cada uno. Todas las religiones, dentro de la fe que le es propia y a pesar de sus diferencias filosóficas, tienen el mismo fin. Cada religión insiste en la conquista interna del hombre, del amor, el respeto a los demás y la aniquilación del sufrimiento. Sobre estos diferentes puntos, cada religión tiene más o menos el mismo enfoque y el mismo objetivo. Si practicamos la religión correcta y sinceramente, se interiorizará en nuestros corazones. La esencia de toda religión reside en un buen corazón. El amor y la compasión constituyen una religión universal, que es la gran religión. Una filosofía compleja genera más aburrimientos y problemas. Si las filosofías sofisticadas son útiles para nuestro corazón, bien, utilizadlas plenamente. Si, por el contrario, sus sistemas son un obstáculo para alcanzar un buen corazón, entonces es mejor abandonarlas. Uno en su religión no puede soñar a lo lindo que el conjunto de la humanidad se convierta a nuestra religión. Es imposible. Los cristianos no pueden convertir a la humanidad entera al cristianismo. Y los hindúes no pueden gobernar a toda la especie humana. En el curso de los siglos, cada religión, cada gran enseñanza ha servido mucho a la especie humana. Por consiguiente, más vale hacernos amigos, comprendernos los unos a los otros y hacer un esfuerzo por servir a la humanidad, que criticarnos o pelearnos. Relieve del dios egipcio Min, figura fálica. Estamos hechos para buscar la felicidad. Y está claro que los sentimientos de amor, sinceridad y compasión traen consigo la felicidad. Todos poseemos la base para ser felices, para acceder a esos estados cálidos y compasivos de la mente que aportan felicidad. Y esa base es el respeto mutuo. Por algo se ha dicho que la paz es el respeto al derecho ajeno. La semilla de la perfección está presente en el interior de todos los seres. No obstante, se necesita compasión para activarla. La compasión puede definirse como un
Estado mental que no es violento, no causa daño y no es agresivo. Se trata de una actitud mental basada en el anhelo de que los demás se liberen de su sufrimiento, y está asociada con un sentido del compromiso, la responsabilidad y el respeto a los demás. En cuanto estimulamos la actitud compasiva en nuestra mente, en cuanto la hacemos activa, nuestra actitud hacia los demás cambia inmediatamente. Nos acercamos a los demás con disposición compasiva, así reducimos nuestros temores, lo que nos permitirá una mayor apertura para acercarnos a nuestros semejantes con gran respeto, creando un ambiente amistoso entre todos los grupos religiosos. Con esa actitud abrimos la posibilidad de recibir cariño y obtener una respuesta positiva de las otras personas. Esa clase de apertura facilita la posibilidad de tener una conversación significativa con los otros. Cuando estamos furiosos experimentamos una especie de valentía o poder que, en realidad, es falso. La energía de la ira puede no ser constructiva. Sencilla y naturalmente es destructiva. No sabemos con certeza qué rumbo tomará. En consecuencia, se trata de energía ciega. Si eres claramente consciente de lo perjudicial que resulta, intenta analizar la ira desde esta perspectiva. Si reflexionamos detenidamente caeremos en cuenta que la ira no produce beneficios reales. Entonces, ¿por qué hemos de sentirla? Cuando algunos de nuestros semejantes no están de acuerdo con nuestra percepción sobre otras religiones, el odio no da fortaleza. Crea debilidad. Buda nos dijo que el odio no acalla el odio. Cualquier logro obtenido mediante el odio no puede ser ni duradero ni vinculante. Solo traerá problemas, tarde o temprano. Si aspiramos a resolver nuestros problemas, es esencial que hallemos una manera de hacerlo. Hemos de ser capaces de discernir, por ejemplo, entre el terrorismo como medio para conseguir la reforma política y los principios de resistencia pasiva que defendía Gandhi. Hemos de ser capaces de demostrar que la violencia contra los demás es siempre algo erróneo. Y, sin embargo, hemos de hallar una manera de hacerlo que evite los extremos del absolutismo recalcitrante por un lado y, por otro, del relativismo trivial. Las religiones conservan los principios auténticos para dejar la violencia. Ninguna religión está de acuerdo con la barbarie. Si aceptas una religión tienes que ser serio y sincero, y ponerla en práctica en el día a día. Solo entonces tendrá valor. Si la fe religiosa solo es una costumbre no sirve de mucho. Templo del amor de la India. En un sentido amplio, en el caso de practicantes como nosotros, es mucho más importante ser miembros efectivos de la sociedad, personas que realizamos contribuciones sociales positivas e integramos tanto como podemos las prácticas espirituales a la vida cotidiana. Por la mañana o por la noche tenemos que encontrar tiempo para dedicarnos a las prácticas contemplativas, la meditación, etc. En el caso de la mayoría es lo más viable. No busquemos justificaciones para continuar en el error. No hay distinción entre la práctica religiosa y la vida diaria. Todos debemos reflexionar diariamente sobre ciertas oraciones o ideas de nuestra religión. Estas reflexiones son en realidad recordatorios. Recordatorios de cómo hablar con los demás, de cómo afrontar los problemas de la vida cotidiana y cosas así. Así que, en su mayor parte, nuestra práctica religiosa debe componerse de recordatorios, en los que revisamos la importancia de la compasión, del perdón, de todas estas cosas esenciales para poder vivir inteligentemente. Y, naturalmente, incluir ciertas meditaciones sobre la naturaleza de la verdad y ciertas prácticas de visualización. Todas las religiones pueden aportar una contribución efectiva al beneficio de la humanidad. Todas han sido diseñadas para que la persona sea más feliz y para que el mundo sea un lugar mejor. No obstante, para que la religión pueda ejercer un efecto que contribuya a hacer del mundo un lugar mejor, es importante que la persona practique con sinceridad sus enseñanzas. Erotismo en los templos de la India. Debemos ver a la religión como una medicina. Los médicos recetan distintos remedios según el mal de que se trata. De la misma manera, se requiere diversas medicinas espirituales, porque no todas las enfermedades espirituales son las mismas. No solo debemos leer libros acerca de otras religiones, sino tener encuentros con genuinos practicantes de otras tradiciones. Y platicar con ellos sobre profundas experiencias espirituales, en particular de la experiencia del amor bondadoso. En muchos de ellos podemos notar un amor magnánimo probado y fuerte en sus mentes. Y
La conclusión es, por lo tanto, que estas diversas religiones tienen el potencial de desarrollar un buen corazón. El sectarismo es algo completamente equivocado. La religión no debe erigirse nunca en una fuente de conflictos, en un pretexto para otra división más dentro de la comunidad humana. La naturaleza humana es tal, que a veces, con el fin de justificar nuestra adopción de una nueva religión, llegamos a criticar nuestra religión anterior, o la religión tradicional de nuestro país, y la consideramos inadecuada. Esto no debe suceder. No nos debe importar convertir personas a nuestra religión. Lo que importa es saber cómo puede nuestra religión aportar algo a la sociedad. Algunos piensan que la religión es un concepto gastado que debe ser reemplazado por otro. Lo que sucede. Hay tanta variedad entre los seres humanos, tantas disposiciones mentales, que algunos encuentran una religión más efectiva que otra. Una sola religión no podría servir a toda la humanidad. A su vez, la humanidad no podría satisfacerse con una sola religión. Pero no se puede decir que la religión es inútil porque no puede resolver todos los problemas humanos. A través de la evolución, algunas religiones antiguas podrían desaparecer. Con el tiempo algunas cambian. Esa es la naturaleza humana. Grandes religiones, como el cristianismo, el judaísmo, el budismo, el hinduismo, el islam, perduraron porque cierta porción de seres humanos aún encuentra en ellas alguna respuesta. No podemos seguir culpando a las religiones por los errores que cometen sus miembros o dirigentes, porque personas erróneas usan la religión de una manera errónea. Como resultado de ello, desafortunadamente, la religión en sí contribuye a mayores luchas y a mayores divisiones. El problema no radica en la religión, sino en la mente humana. Los practicantes sinceros, no importa la religión a la que pertenecen, muestran cualidades humanas interiores: simplicidad, constancia, júbilo, y compasión. Eso significa que las diferentes religiones poseen la capacidad para fomentar tales seres. Es absurdo la existencia de religiones marginadas. Ningún gobierno ha protegido a la religión. Si usted toma a la religión como una institución, como una organización, como una costumbre, sin esencia real, entonces, con el paso del tiempo, perderá su valor. En ese caso, pese a lo que un gobierno pueda tratar de protegerla, no tendrá éxito. Por otra parte, religiones esenciales, que contemplan el sufrimiento, perdurarán mientras perdure el dolor humano. ¿Usted qué piensa? Si una persona quiere poner a prueba cualquier religión, debe practicar sus consejos. Así podrá descubrir su verdadero valor. Si la religión perdura solo como un conocimiento, puede no producir ningún beneficio concreto. Otra cosa. Es muy importante la armonía entre las distintas religiones. Es mejor pensar que puede aportarle mi tradición a la humanidad antes de elucubrar de qué forma puedo difundir mis propias ideas. En estos momentos enfrentamos todos unos grandes compromisos para el futuro de la humanidad y es necesario desenvolver el genuino sentido de la responsabilidad universal. La Virgen Madre de los Cristificados. La Virgen Madre de los Cristificados es Dios Madre, el amor universal infinito. Antes de Babilonia, los sumerios ya honraban a Virgo. Esta constelación se hallaba en el cenit de la Vía Láctea, representando a la Reina del Cielo, a la Divina Madre de todo el universo. Se representaba en forma de mujer con una espiga de trigo en las manos, lo cual coincide con la estrella más brillante de esta constelación, Espica o espiga. En el cristianismo también podemos ver a las divinidades femeninas de todas las culturas, representadas en una sola, la Magna Mater. Es curioso ver la representación de la Virgen María y el Niño, ocupando el lugar destinado al signo de Virgo en un zodíaco existente en la Catedral de Notre Dame de París. O a María con una espiga, representando al altar babilónica, en la Catedral de Hildesheim, Alemania. También cabe destacar las celebraciones del nacimiento y muerte de la Virgen, 8 de septiembre y 15 de agosto, coincidiendo con el ocaso y amanecer de la estrella espiga. La Virgen Madre. La humilde y desconocida mujer hebrea María, madre del adorable Salvador Jesús, el Cristo, recibió los mismos atributos cósmicos de la diosa Isis, Juno, Demeter, Ceres, Vesta, María, Adonía, Insoberta, Rea, Cibeles, Tonantzin, etc. Todas estas deidades femeninas representan siempre a la Divina Madre, el eterno femenino cósmico.
Si investigamos, en todas las religiones permanece inmutable el elemento Dios Madre, el eterno femenino en sus diferentes expresiones religiosas, como la Virgen María entre los cristianos, Isis para los egipcios, Diana y Artemisa en Grecia y Roma, Tonantzin entre los aztecas, y otras acepciones como Sopía, Parvati, Cibeles, Rea, etcétera, etcétera. Lo que nunca se especificó claramente, y es lo que hoy en día genera tanta confusión al intentar estudiar y comprender todas estas expresiones de la divinidad en su aspecto femenino, es la variante Ata como parte de nuestro ser interior, el aspecto individual humano de Isis o la Divina Madre. Las causas hemos de buscarlas en los diferentes círculos esotéricos en que se desarrollaban todas las religiones y que solo en secreto se comunicaba a los iniciados. No solamente tenemos una madre física, la que nos trajo al mundo, nos alimentó, etc., sino una madre interna que es el aspecto femenino de Dios en nosotros. En muchas culturas, la serpiente representa, también, a la Divina Madre. En un antiguo ritual egipcio, la Isis del templo, dice: yo soy la serpiente que da la sabiduría, yo soy la cobra sagrada de los grandes misterios. Coatlicue Tonantzin. Los indostanes dicen que Devi Kundalini es la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes. Entre los antiguos gnósticos, los naasenios eran adoradores de la serpiente. Los druidas de la región celta de Britania, se llamaban a sí mismos serpientes. Entre los egipcios, Karnak es el símbolo viviente del monte de la serpiente. También los mayas y aztecas rendían culto a la serpiente, y conocían la sabiduría serpentina y en sus recintos sagrados siempre aparece este símbolo. Los nagas del budismo esotérico, son hombres que han sido devorados por el poder de la serpiente, es decir, los que han desarrollado el kundalini. La serpiente es, por tanto, un símbolo esotérico de sabiduría y conocimiento oculto, secreto. Es lástima que los modernos sacerdotes hayan olvidado la clave secreta del sexo. Sentimos profundo dolor ver a tantos yogis que ignoran la clave suprema de la yoga. La suprasexualidad, síntesis suprema de todo sistema de yoga. La gente se llena de horror cuando conoce la clave de la suprasexualidad. Conexión del lingam yoni sin eyacular jamás el esperma sagrado, pero no se llenan de horror cuando se entregan a todas las sexopatías sexuales y a todas las pasiones animalescas como homosexualismo, lesbianismo, masturbación, zoofilia, sadismo, masoquismo, narcisismo, exhibicionismo, cine pornográfico, revistas pornográficas, sodomía, prostitución, etcétera, etcétera. Es necesario comprender lo que son las inmaculadas concepciones. Es necesario saber que solo con el matrimonio perfecto nace el Cristo en el corazón del hombre. Es urgente despertar el fuego del Kundalini o fuego del Espíritu Santo para encarnar el Cristo. Quien despierta el Kundalini se transforma como Ganímedes en el águila del Espíritu para subir al Olimpo y servir de copero a los dioses inefables. La Virgen Madre en Egipto. Dios como Padre es sabiduría, Dios como Madre es amor, el eterno principio femenino divinal lo encontramos simbolizado en todas las culturas del mundo entero, y es entre los egipcios que el investigador puede hallar variadas representaciones de lo divino en su aspecto femenino. En el Egipto gnóstico, la Divina Madre recibe el nombre de Isis, a quien ningún mortal ha levantado el velo, también llamada Nut, la eterna seidad del cielo, que no es otra que la misma Hathor o diosa del amor, o que Neftis, que tiene entre los egipcios el mismo papel de la Venus griega. La Madre Isis. Isis brilló en el antiguo Egipto como la divinidad femenina por excelencia. Se le conocía como la Gran Madre y guardiana de los grandes misterios iniciáticos que se encuentran latentes dentro del hombre mismo aquí y ahora, conocidos en todas las culturas arcaicas como las facultades internas del hombre, no desarrolladas en el ser humano actual. La teogonía egipcia recuerda a Isis como gestadora de Osiris, el Cristo egipcio. Es ella la suprema orientadora esotérica, interna. Otra representación de la divina Madre Isis es la divina Nekebit o Nekebet, la diosa madre que nos ofrece el cayado o báculo pastoral para que podamos redimirlo con el poder de nuestras energías creadoras sabiamente utilizadas, simbolizadas por la serpiente que sube por el báculo. Este cayado es el símbolo de las virtudes que debemos crear, y que son los misterios que custodia Isis. Nuestras glotonerías, orgullos, iras, orgías y bacanales, nos alejan de Nekebet.
Una representación de la Madre Divina que todo lo penetra y compenetra, es Apit, diosa serpiente que nos enseña que solo a través de la mujer puede el varón regenerarse. Así confirmamos una vez más, que las antiguas culturas ciertamente sabían que la mujer es la piedra de sostén de una sociedad. Cuando degradamos a la mujer, se corroen los cimientos de cualquier civilización. Cuando amamos a la mujer y la respetamos, entonces ella sirve como piedra de sostenimiento para levantar a los grupos humanos en su desarrollo hasta alcanzar su madurez social, espiritual y material. Existe también la Madre Divina como Serket, desdoblamiento de Isis como diosa. Escorpión, una representación de nuestra potencia sexual, en su carácter de